Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Tomax Tutoriales. El día de hoy les quería recordar que en este canal es el canal donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con herramientas ofimáticas. Ya tuvimos el curso de Microsoft Word, donde nos fue muy bien, donde aprendimos bastantes cosas interesantes, y estamos ahorita con nuestro curso de Microsoft Excel. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar diferentes tipos de funciones, en específico las funciones de texto. Así que sin más preámbulo, comencemos. Las funciones son expresiones predefinidas que ayudan a trabajar con los datos y las fórmulas en las hojas de cálculo. Y las hay de diferentes tipos: de texto, lógicas, de fecha y hora, de búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, de ingeniería, de cubo o de formación, de información. En Excel se accede desde el menú Fórmulas a todos los tipos de funciones. Las expresiones de las funciones comienzan con el símbolo igual, después viene el nombre de la función y entre paréntesis sus argumentos. Los argumentos pueden ser números, nombres, matrices o referencias de celdas. Si la función se conoce, se puede escribir directamente en la celda. De lo contrario, es preferible lanzar el asistente para fórmulas, para lo cual debemos pulsar acá donde dice insertar función. Al dar clic en insertar función, se me va a abrir esta ventana donde vamos a poder ver todas las funciones que están agrupadas por tipo. Entonces acá encontramos que dice suma, promedio. Si yo voy eligiendo cada una de ellas, como nos damos cuenta, aquí me va dando una breve explicación de lo que puedo hacer con cada una de estas funciones. Por ejemplo, si yo le doy acá donde dice sí, entonces me va a decir que puedo poner una prueba lógica, puedo poner el valor si es verdadero o si es falso. Y me dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Al seleccionar la opción sí y dar clic en aceptar, me va a aparecer otra ventana de diálogo donde yo voy a poder rellenar los argumentos de la función, y ahí hay que escribir una condición lógica y después establecer tanto el valor que debe aparecer en la celda para el caso en que se cumpla la condición, como el valor que debe aparecer en caso de que no se cumpla la condición. Dice acá valor si es verdadero y valor si es falso. Cuando están todos los datos rellenos, se pulsa en el botón aceptar y la celda va a aparecer activa. Entonces más adelante vamos a hacer un ejemplo de eso, pero ahora vamos a utilizar las funciones de texto. Para insertar una función de texto en Excel hay que ir a la pestaña fórmulas, que es donde nos encontramos, y elegir la opción texto. Acá la tenemos, es este loguito amarillito. Damos clic ahí y me va a aparecer un listado de las funciones de texto, y al pasar el cursor por cada una de ellas, entonces me va a dar una pequeña descripción de lo que me va a ofrecer cada una de estas opciones. Por ejemplo, carácter me devuelve el carácter especificado por un número de código. Código me devuelve el código numérico del primer carácter de la cadena de texto. Concatenar me concatena varias cadenas de texto en una sola. Decimal me convierte los números a cadena y de texto con un número de caracteres decimales determinado. Derecha devuelve los caracteres de la parte derecha de la cadena de texto. Encontrar busca una cadena de texto dentro de otra, distinguiendo mayúsculas y minúsculas. Luego vendría espacios, que elimina los espacios de la cadena de texto. Extrae devuelve una subcadena de texto de una longitud determinada que comienza con el carácter de la posición especificada.
hallar busca una cadena de texto dentro de otra sin hacer distinción de mayúsculas y minúsculas. Igual comprueba si dos cadenas de texto son iguales. Izquierda devuelve los caracteres de la parte izquierda de la cadena de texto. Largo devuelve la longitud de la cadena de texto. Limpiar elimina el texto, todos aquellos caracteres que no se pueden imprimir. Mayúscula convierte la cadena de texto en mayúscula, al igual que minúscula me va a convertir toda la cadena de texto en minúscula. Moneda convierte el número de texto y le añade el formato de moneda dólar. Nom propio pasa a mayúscula la primera letra de cada palabra de la cadena de texto. Reemplazar reemplaza unos caracteres de la cadena de texto por otros. Repetir repite el texto un número determinado de veces. Sustituir sustituye una subcadena por otra dentro de la cadena de texto. Esta opción que dice únicamente T es que convierte los argumentos en texto. Texto convierte un número en texto. Esta opción que dice texto BAT convierte un número en texto y le añade el formato de moneda BAT. Unichar o Unichar, en algunos casos aparece Unichar, devuelve el carácter Unicode al que hace referencia el valor numérico dado, y Unicode devuelve el valor Unicode que corresponde al primer carácter del texto. Por último, valor convierte una cadena de texto en un número. Entonces, de esta manera ya tenemos claro cuáles son las opciones que tenemos y para qué nos va a servir cada una de ellas. Ahora vamos a realizar un pequeño ejemplo donde vamos a usar varias de las funciones de texto. Para esto lo que vamos a hacer es abrir un libro nuevo. Entonces vamos a ir aquí a archivo y le vamos a dar aquí donde dice nuevo y vamos a poner un libro en blanco. En esta primera celda vamos a escribir una línea de texto con la cual vamos a trabajar. En este caso, pues voy a insertar en aquí en la celda este texto que dice: Microsoft Excel es el programa de hojas de cálculo líder en el sector y una herramienta avanzada de análisis y visualización de datos. Entonces a ello ya puedo utilizar estas opciones que estuvimos viendo de texto desde acá en la barra de herramientas, en el grupo fórmulas. Me dirijo aquí donde dice texto, se me va a desplegar este listado y entonces, por ejemplo, la voy a convertir a mayúscula. Entonces selecciono mayúscula y acá donde dice texto pego el texto y le doy en aceptar. Entonces, como nos damos cuenta, el texto se me convirtió todo en letra mayúscula. De este modo pues podemos ir probando todas y cada una de estas opciones para que hagamos nuestros ejercicios y podamos emplearlas en donde lo consideremos necesario para nuestras hojas de cálculo o para nuestros documentos. Entonces eso sería todo por hoy en lo que tiene que ver con la utilización de las funciones de texto. En próximos videos ya vamos a estar viendo cómo vamos a poder utilizar funciones lógicas y condicionales. De pronto también aprenderemos lo que es cómo utilizar los formatos de fechas o las funciones para las fechas. Entonces vamos a estar muy pendientes porque vienen videos nuevos donde vamos a aprender todas estas cositas que poco a poco nos van ayudando a profesionalizarnos en el manejo de la herramienta Microsoft Excel. Entonces por este video ya no sería más. No olviden compartir, no olviden suscribirse y nos veremos en un próximo video.